Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, gracias por esa fina atención a nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, donde ese esfuerzo capitalizado en la cobertura, en el sacrificio y el esmero de nuestros equipos periodísticos se pone de manifiesto, dándoles a ustedes toda la información oportuna acontecida en nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida, doctor Portillo Cuadra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Un abrazo a todo el grupo Megavisión y a toda la audiencia que sintoniza fielmente este programa. Esta situación de la aprobación que se dio el día de hoy, casi en la madrugada, de esta nueva ley que viene prácticamente a sustituir lo que el Ejecutivo aprobó. Hay una cuarentena obligatoria de 15 días, se mantiene. Queda establecido que la cuarentena podrá cumplirse en hospitales públicos y privados. Mantiene la obligatoriedad de cumplir las medidas de higiene, uso de mascarilla, distanciamiento físico, en fin, tantas características tiene. Pero, ¿en qué contexto se da esto? Una situación bien convulsionada, René, especialmente sí, cuando ayer al filo de la noche pues vimos una conferencia de prensa en la que también el presidente, así de manera concreta, advierte que va a vetar por considerar que es improcedente esta nueva ley que ustedes aprobaron hoy en la madrugada, y a eso le suma también el hecho de advertirle de que a raíz de la necesidad de fondos estaría de alguna manera haciendo recortes al presupuesto de los diputados y de la Corte Suprema de Justicia para utilizarlos en la emergencia. Bueno, hay tantos elementos, ¿no? Claro, tú lo has dicho muy bien, lo has resumido de manera bastante cronológica. Efectivamente, el contexto en el que nace esta ley es en una crisis de la pandemia, una crisis sanitaria, una crisis económica de la familia salvadoreña. Esta ley no es una ley de emergencia, esta es una ley para la emergencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en una ley para la emergencia se dictan las normas necesarias para el funcionamiento del Estado en función de la atención de una pandemia. Así es que esta ley contiene 5 aspectos básicos que los digo muy rápidamente. Primero, contiene normas sanitarias. Imposible enfrentar una pandemia sin una normativa sanitaria. Segundo, la aplicación de protocolos médicos en las empresas y centros de trabajo para poder reabrir las fuentes de empleo. Tercero, normas de control de los fondos públicos dentro del marco de la pandemia. En 59 días hemos aprobado 3.300 millones de dólares. Con esa introducción de los 5 aspectos que regula esta ley, es necesario aclarar un punto que Ernesto se refería, que lo considero toral para el tema. Con esta ley se reabre el transporte público, pero con medidas sanitarias, que son las medidas sanitarias que mundialmente se están implementando en todo el mundo, en trenes, en buses, en autobuses, que es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, alcohol gel, limitar la capacidad de los buses a la mitad. Es decir, el transporte colectivo es consustancial porque ahí se mueve el 75% de la fuerza laboral de un país, y el nuestro no es la excepción. El tema nunca fue que no hubo propuesta de parte de ellos, no, el tema siempre fue que no dejan ningún margen para que la oposición pueda plantear y representar a aquellos que no se sienten conformes con las medidas del gobierno, porque este tema al final no tiene que ver con izquierdas, derechas o con presidentes o gabinetes. Este tema tiene que ver con el hambre de la gente y la necesidad de hacer un equilibrio entre las medidas sanitarias y el derecho al trabajo para poner el pan de cada día en la mesa de la casa. De eso se trata este tema. Le están recordando que hay miles de salvadoreños que no están de acuerdo con él. Entonces, hagamos un análisis frío, con cabeza fría y sin partidos políticos. ¿Y no creen, hermanos salvadoreños, que el presidente de la República o cualquier presidente de la República estaría preocupado
porque todos piensan diferente de él. ¿Será que solo él tiene la razón? Yo creo que no. Okay, y ahí es donde no podemos llegar. Ok, veamos un poco. Se habilita la circulación de transporte público, privado y de carga. ¿A partir de cuándo? Bueno, en la ley que nosotros acabamos de aprobar, el transporte público se abre inmediatamente que esté en vigencia la ley. Por eso es que es importante que el presidente al menos lea la ley. A eso voy. ¿Sí? Para que esté vigente tiene que estar, sancionar el presidente. Como toda ley. O observarla en todo caso. Observarla. Pero ya dijo que no la va a hacer ni a sancionar ni a observarla, sino que la va a vetar. Es decir, no va a entrar en vigencia. Entonces regresamos otra vez a lo que te acabo de decir. Nosotros los votos para superar ese veto los tenemos y todavía le regalamos un par más. Y eso lo que va a pasar es que va a entrar en controversia y lo va a conocer la Sala de lo Constitucional y la Sala le va a volver a decir y le va a volver a ordenar que cumpla la ley. Entonces, quieren que el país continúe en este pulso político, no le conviene a nadie. Y por eso es que yo te voy a hacer mi pronóstico, un pronóstico de buena fe. Yo le solicitaría al señor presidente de la República, no la vete. ¿Usted tiene alguna observación en la ley que usted considera algo que no debería de estar ahí o algo que debería de estar ahí? Obsérvela, hombre. Obsérvela. Y nosotros como Asamblea Legislativa tenemos la obligación de estudiar las observaciones. Para que haya una ley de consenso y una apertura gradual de la economía, el presidente tiene que extender el diálogo. Los prominentes empresarios y personas que se reunieron ayer con el presidente representan un sector de la gran empresa muy ponderable y valioso. Además de eso, todas las personas que estaban sentadas ahí son personas altamente capacitadas para entender lo que está pasando. Sería bueno una reunión consideraría bueno una reunión entre este grupo de grandes empresarios con la Asamblea Legislativa para comprender mejor, ya que el Ejecutivo, entiendo, no... Mira qué interesante lo que acabas de plantear. Buen punto, muy buen punto y te lo agradezco. Es necesario escucharlo, porque el presidente no nos va a llamar a nosotros. Pues, fíjese que lo que platicamos con los empresarios fue A o B o C, no nos va a llamar, falso. Es muy probable que ese sea un mecanismo, pero yo quiero regresar al punto. Pero es que también hay que hablar con la iglesia, hay que hablar con el colegio médico, hay que hablar con las gremiales empresariales. Es decir, el abanico de diálogo para buscar un consenso es mucho mayor que el grupo con el que se reunió ayer, mucho mayor. Expresiones de la sociedad civil como el Movimiento Libertad y otros más, hay que escucharlos, ¿y por qué no? Pues, entonces, lo que no podemos es hacer un monólogo de esto, en donde el presidente dice, esta es la ley que quiero y aquí les va y esta es la que van a aprobar. Perdóneme, eso no se puede hacer. ¿Usted quiere buscar un diálogo y un consenso? Pues dialogue con las diferentes partes, pero no solo con el sector que eventualmente te puede escuchar, sino con aquellos que no están de acuerdo contigo. Es que mira, hay un punto que yo lo quiero resaltar. Vos nunca negociás con tus amigos. Nunca. Vos negociás con tus adversarios. Porque con tu enemigo, ¿qué vas a negociar? ¿Y no es tu amigo, pues? No, vos negociás con tus adversarios. Y eso es lo que le ha faltado al presidente, con todo respeto, para él y para su gabinete. Pero lo que han estado haciendo es enclaustrándose el poder político del Estado, utilizándolo de forma arbitraria, porque esos cierres de empresas que han estado haciendo, militarizándola, discúlpeme, eso no lo ha hecho ningún país del mundo. Hay una prórroga de un mes más del beneficio para diferir los pagos de servicios y créditos bancarios, tal y como está hoy vigente, ¿no? Un mes más. Telefonía, cable e internet, agua potable y energía eléctrica. Un mes más. Porque en su momento han dicho de que eso se iba a suspender. No, te estoy diciendo que está en la ley. Ya si el presidente veta la ley, a quien va a afectar es a los miles de salvadoreños que van a tener que ir a pagar el día siguiente el agua, la energía, el cable, la telefonía. Por eso es que es tan importante, lo reitero, que el presidente no diga de entrada la voy a vetar, porque no va a afectar a los partidos políticos. Va a afectarse él en su credibilidad y va a afectar a millones de salvadoreños que no tienen dinero para ir a pagar la luz, el agua, el cable, el internet y en general los servicios básicos. Ok, los restaurantes estarán habilitados para atender en modalidades para llevar y a domicilio. Correcto. No es abrirlo. No es abrirlo. En la ley que aprobamos anoche no hay servicio en mesa, sino que continúa durante la vigencia de la ley, exactamente como tú lo acabas de mencionar. La ley tiene vigencia 120 días. 120 días. 3 meses más. Correcto.
Sí, 3 meses, ¿no? Correcto, en 4 fases. Es decir, la apertura es gradual. ¿Por qué? Porque hay establecimientos como los que ya mencioné, que de acuerdo a la propuesta de INCAE representan mayor riesgo de contagio. Entiéndase, educación pública y privada. Entiéndase, por ejemplo, la industria textil, entiéndase maquila. El tema de las actividades turísticas, el tema de los casinos, el tema de las discotecas, esperamos no afectar a nadie con el tema de las discotecas, etcétera. Entonces, sí hay restricciones todavía de no apertura de algunos sectores. ¿Por qué? Porque representan riesgo epidémico. Ok. Confieso que me quedó bien claro en una manera de haber casi logrado la síntesis de lo que se aprobó ayer, tener en primera instancia lo que esta mañana, horas de la madrugada, se aprobó, creo que como a la 1 de la mañana, ¿no? A la 1:30. Estuvieron aprobando esta ley. Gracias por haberme acompañado, René. Muchas gracias, Ernesto. Te reitero mi felicitación. Gracias al Grupo Megavisión por el espacio que nos ha brindado. A la familia salvadoreña, pidámosle a Dios con fe. Si no es necesario salir de su casa, no salga de su casa. Manténgase en su domicilio con su familia. Esto es importante, que tengamos la disciplina de observar las medidas sanitarias. La mano de Alianza Republicana Nacionalista Arena sigue extendida no solo para el presidente y su gabinete, sino para todos los sectores sociales y políticos, para lograr un consenso para salir de esta crisis que primero Dios vamos a salir. Ok, el próximo jueves, si Dios me lo permite, voy a invitar también a ver la otra versión, la versión de gobierno. Voy a invitar a Javier Argueta, que es el asesor en el área jurídica, también a Conan, para que también veamos un poco el énfasis de esto, en opinión de lo que ya se va a conocer sin duda alguna este día como manera de reacción, así como también de la propuesta que ellos entendería el día jueves estarían sometiendo a la Asamblea Legislativa. No sé si el propio día, tienen que presentarla el día a más tardar hoy o mañana para que pueda conocerse y discutirla, me imagino. Sí, yo creo que es importante que el presidente pueda mandar todos los insumos que crea necesarios, pero no nos vaya a decir tampoco: aquí le mando la nueva propuesta y le veto la suya. No, señor, así no se negocia. Se negocia bajo consenso y bajo un entendimiento decente entre las partes. Me queda claro. Vamos a esta segunda parte del programa también a conocer la postura que tiene el Colegio Médico frente a esta discusión en la que se ha centrado el tema de la emergencia COVID-19. Cabe destacar que el Colegio Médico ha venido insistiendo en una serie de puntos de la forma en cómo se están aplicando protocolos, de cómo se están manejando cifras, incluso pidiendo también u ofreciéndose también para poder participar en las discusiones técnicas que requiere análisis como el tratamiento de una enfermedad, de una pandemia como la que estamos viviendo en el mundo y particularmente en nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Milton Brizuela. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Ernesto, un placer siempre estar con usted y su audiencia. Gracias también a nuestro buen amigo Jorge Panameño, médico infectólogo. Gracias. Muchas gracias, qué gusto estar contigo. Otra hora, porque fue desde el primer día que salió el término de coronavirus, pues estuvo conmigo, mire, cuéntenos qué es esto, y comenzamos allá por enero, ¿no? Que comenzaba toda esta situación. Pero bueno, bienvenido, les agradezco muchísimo. Sí, bueno, pero quizás voy a comenzar antes de conocer aspectos puntuales en las cuales ustedes están sentando su posición en medio de esta crisis. Quisiera preguntarles, en medio de qué discusión están ustedes, una discusión política, y lo digo esto como colegio médico, como especialistas en el área técnica, sí, ¿no? ¿En medio de qué discusión están? Bueno, nosotros siempre lo hemos insistido. El colegio médico, de hecho, al ver la dimensión de cómo se desarrolló la pandemia, tomó la decisión de llamar a un grupo de especialistas en diferentes ramas que tenían que ver con esta pandemia, y se conformó el Observatorio Médico COVID-19, de donde el doctor Jorge Panameño también es miembro de este comité de análisis. Esta madrugada se aprueba una nueva ley, que es precisamente una ley que contempla parámetros de, como bien me lo aclaraba el doctor Portillo Cuadra, una ley que busca de alguna manera mantener siempre como objetivo lograr el resguardo y evitar controlar lo que es la pandemia. ¿Qué tipo de discusión son los que les han dado ustedes en este aporte? A ver, nosotros partimos de la premisa
de que en una situación en donde hay una pandemia por un agente causada por un agente infecto contagioso, hay diferentes perspectivas desde cómo abordarlo. Está el aspecto preventivo y está el aspecto clínico, que es lo que se aborda en los hospitales, ¿no? La consecuencia de lo que causa el fenómeno epidémico que se está viviendo. Entonces nosotros creemos que el énfasis mayor debe ser de carácter preventivo, es decir, en donde, y de hecho en ese carácter preventivo se enmarcan las estrategias de salud pública y de epidemiología, que implican cuarentenas, aislamientos y otras estrategias, que cercos epidemiológicos, cordones sanitarios, porque el punto es que la médula fundamental en el manejo de esta pandemia, como lo ha sido en otros históricamente, es interrumpir la transmisión del virus de una persona a otra. Esto es lo que va a traer como consecuencia un efecto cascada sobre todas las otras situaciones que está generando la pandemia. Entonces, nuestras propuestas han ido fundamentalmente hacia el manejo en el cual se ha estado haciendo de esta situación, que ha sido basada fundamentalmente en el aspecto clínico, en construir hospitales, en preparar unidades de cuidados intensivos, lo cual es bueno, pero en la estrategia esto es una guerra contra un agente que ha colapsado el mundo y que hay diferentes acercamientos y visiones. De conformidad a como está establecido este parámetro estadístico en esta, digamos, lámina oficial, ahí está, 1.498 casos confirmados, y ahí podemos ver que tenemos 966 casos activos, tenemos lamentablemente casos de fallecidos 30, casos recuperados 502, de 60.341 pruebas. Pregunto, doctor panameño, sí, esta cifra que tenemos hace pensar que el sistema de salud actual está ya por colapsar. Hay otra gráfica importante de barras donde dice pronóstico de pacientes, porque esto es bien importante. Vean ustedes, ahí está, pronóstico de pacientes. Pronóstico de pacientes, sí. Y quiero comentarles algo bien importante sobre este número de pacientes total que aparece. Nosotros estamos conocedores de que hay un importante atraso en el procesado de pruebas, debido probablemente al sistema que están utilizando, pero ahí sí que está colapsada la situación, porque se han recibido más pruebas probablemente de lo que estaban capacitados para trabajar. Entonces lo que nos aparece ahí, de 1.398 casos, son los que ha reportado que salieron, pero todavía habrá ahí un número importante de pruebas pendientes de tratar y cuyos resultados desconocemos. Entonces son 1.498 casos positivos, pero que fueron generados en días diferentes al día de hoy, por ejemplo, y eso es bien importante de entender. Pero mira bien, allá dice que de todos estos de los casos que están activos en este momento, 458 son asintomáticos, 307 son estables, o sea, 765 casos de esos 900 activos y tantos activos son situaciones que no ameritan hospitalización y que por tanto no constituyen desde ningún punto de vista una carga para el sistema. Lo constituye como se está manejando ahí, que tiene que estar en un centro de contención o en un hospital, ahí sí son una carga. Pero estas personas se ha definido, y en todos los protocolos internacionales no ameritan hospitalización, que son un poco más del 80% de los casos. Y luego pasamos a los que sí ameritarían hospitalización, que son los moderados, graves y críticos, de los cuales, recuerda que desde el inicio el énfasis se hace en que hay que aplanar la curva, porque si no la aplanamos
se va a generar un número de pacientes necesitando cuidados críticos que va a ser imposible satisfacer esa demanda con la capacidad que tenemos. Entonces, ¿cuál es la situación? 119 son personas que están hospitalizados pero que no están en servicios especiales, que necesitan oxígeno, que necesitan hidratación y el tratamiento para cada problema que se ha dado. Pero ahí venimos con los graves y los críticos, que son los que realmente van a exigir esfuerzos especiales y los más caros de tratar. Entonces, ¿cuántos son? Súbeme un poco Subamos son 70, 55 por 27 de verdad, sí, son 62, algo así. 62 pacientes han colapsado el sistema de salud. ¿Cómo está eso? Si se nos dijo que hace meses ya había 200 camas disponibles y luego se ha ido aumentando y se nos informa que se ha invertido $28 millones en adecuar más servicios para esto, pero 62 pacientes van a colapsar el sistema de salud, 27 están requiriendo cuidados intensivos, eso va a colapsar el sistema de salud del país. Entonces ahí es donde cuando nos decimos, pero ¿cómo es esto? Las cifras no dan, y uno de los miembros del equipo es un especialista en planificación y nos da, mire, los números nos dan porque de acuerdo a la situación, estos pacientes que están generando en este momento se pueden manejar estrictamente, ¿verdad? Entonces, en este momento no estamos en una situación que se puede decir que estamos en un colapso. Los graves como los críticos, estamos hablando casi de 80, no sé, corrígeme. Eran 54, 55 como 27, sí. Estábamos hablando de 82 casos. 82 casos. No son para colapsar, para 82 hablar de colapsar. casos, te voy a contar, cuando yo era residente de segundo año de medicina interna, allá por 1992, vivimos la epidemia de cólera. Y a mí se me asignó a estar en el pabellón de cólera. Durante esa época, en cada turno yo recibía de 70 a 80 pacientes al día, graves, con cólera. En el caso del tema de esa capacidad hospitalaria, bueno, tenemos el hospital de Cisco, que en su momento está ahí bajo la mirada de que en 3 fases pueda concluir y poder darle la atención a esta emergencia, doctor. Sí. Bueno, nosotros vimos esa oferta de parte del gobierno, la cual nunca la hemos compartido, en el sentido de que sí existía un brote grande de casos en el país. Las necesidades de camas y de un hospital temporal iban a surgir. El mismo gobierno lo está diciendo, ya en este momento está a punto de colapsar el sistema según los datos que ellos dicen, los cuales sí nos gustaría a nosotros corroborar. Bueno, que ustedes dicen que no es así, desde el punto de vista con los datos con que presentan, no es para colapsar, según pero usted. Probablemente hayan más cifras que todavía están en proceso, o hayan más pacientes que no están contabilizados y ellos están viendo el día a día. Pero en todo caso, la experiencia de lo que se ha visto en otros países es que en el primer brote surgen necesidades de camas hospitalarias tanto para pacientes moderados o graves o críticos. Entonces, realmente en este momento necesitaríamos tener hospitales temporales ya disponibles con esas camas para que el médico no se viera con la dificultad de tener pacientes esperando en lugares donde no está acondicionado para evitar el contagio. ¿Cuántas camas UCI hay en el país? Pregunta un televidente. ¿Qué número de esas están disponibles? Bueno, es justamente lo que nosotros están pidiendo información. Estamos preguntando, queremos saber para poder acompañarles, porque el problema de estos datos es que es una foto. Pero si yo no tomo la foto bien, entonces puede que haya alguna situación que no estoy viendo. Pero, de acuerdo a esta cifra, ¿verdad? No hay para hablar de colapsar. Por eso es que estamos hablando de... Según ustedes, ¿no? Sí, no, de acuerdo a esa cifra, pero puede tener una serie de valoraciones inapropiadas. Entonces, para eso nosotros preguntamos, queremos saber, esto que usted está preguntando, querido televidente, es lo que nosotros estamos preguntando también: cuántas camas UCI hay, cuántos ventiladores ya están funcionando,
para poder hacer alguna observación, alguna circunstancia, aunque yo quiero insistir en algo. Hay dos cosas que deben quedarle claro a quienes nos están oyendo. Primero, nosotros no somos políticos, ni militamos en ningún partido y no nos interesa lo que está sucediendo en esas esferas, es problema de políticos y sabrán arreglarlo entre ellos. Lo que nosotros somos técnicos en lo que estamos hablando, para lo cual nos entrenamos. Claro. Segundo, el combate para la epidemia, el frente principal no se va a ganar en los hospitales, sino que se va a ganar con estrategias preventivas, como le ganamos la batalla al sarampión, a la poliomielitis, al virus, este virus, el rotavirus, que causaba diarreas y muertes entre los niños. Así como le ganamos a esto, le podemos ganar al coronavirus, con ciencia y academia. Pero eso requiere ciertos abordajes y tener acceso a información ¿Están apropiada. de acuerdo ustedes en la aprobación, avalan la aprobación? Bueno, han dado insumos a la ley que se aprobó esta madrugada en la Asamblea. Bueno, nosotros queremos recalcar, Ernesto, de que en ningún momento el Colegio Médico ha recomendado una reversión abrupta de la cuarentena, porque no es la técnica. Hay que hacerlo de forma gradual, pero en base a datos epidemiológicos, y eso no sabemos si está contemplado en la ley porque no hemos tenido la capacidad de analizarlo, pero eso sí se lo dejamos claro a los diputados, que la reversión tiene que llevar un proceso técnico bien planificado y sumamente ejecutado. Los tiempos es importante. ¿Cuándo comenzar? ¿Verdad? Y hay que ver el comportamiento de la curva, por si a alguien se le ocurre que nosotros estamos queriendo, y que ha estado siendo así manejado, sacar al pueblo a la calle que se infecte y se muera. No. Hay que mantener la cuarentena. Hay que hacerla gradual desde el punto de vista como ustedes lo están y planteando. hay maneras de desmontarla, ¿verdad? Les agradezco muchísimo, son las 8 en punto. Gracias, doctor Panameño, gracias, doctor Brizuela. También les agradezco siempre por la disponibilidad, y no cabe duda que ese rol que ustedes juegan también a veces corresponde también a nosotros asumirlo cuando planteamos temas de esta naturaleza. Otros no están de acuerdo, pero así es la democracia, ¿verdad? Nuestro papel, como el de ustedes, siempre es de dar aportes técnicos, en el caso de nosotros, de conocer los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan el pulso político, económico y social del país. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.